Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Hoy tenemos unos invitados muy especiales y están aquí con nosotros, no precisamente desde las redes, sino de verdad están aquí con nosotros. Esto no había pasado nunca en nuestro podcast. Qué bonito. Les quiero presentar a Raúl Lescano. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Fran Brivio. Sí, está perfecto. Lo pronunciaste muy bien. Gracias. ¿Cómo estás, Fran? Bien, cansada un poco de así esta locura en Colombia, pero feliz de estar acá. Gracias por invitarnos. No, ustedes. Ellos son Proyecto Soma, vinieron desde Perú a capacitarse en el testeo de sustancias, estuvieron en el BAM Festival. ¿Cómo están? Cuéntenos, ¿qué hacen por acá? ¿Cómo les ha tratado Colombia? Bien, súper bonito de estar acá, días intensos. Cuando pensamos en venir 9 días nos parecía que era bastante tiempo, o sea, un tiempo suficiente, pero nos ha quedado corto el tiempo, así que esperamos venir. Ha superado, creo que nuestras expectativas. ¿Y tú, Raúl, te hacía falta Bogotá? Me hacía falta Bogotá, sí. O sea, sobre todo una mirada como la que permite. Siempre los viajes, cuando uno viaja a determinadas ciudades, como lo que más me gusta es poder conocerlas por las actividades que voy a hacer en ese momento y no tanto como conocerlas como los lugares turísticos o qué sé yo, ¿no? Y esto de conocer la ciudad a través de distintas organizaciones que se dedican a la reducción de daños o que se dedican a las políticas de droga, de ir a determinados espacios de fiesta, es conocer, ¿no? Una ciudad bien particular, en este caso Bogotá, ¿no? Así que ha sido como una mirada nueva a la ciudad, ¿no? Espacios que no había recorrido, dinámicas que no había conocido, etcétera, ¿no? Así que sí, no, feliz de haber tenido 9 días intensos. Bueno, para nuestros oyentes que no conocen Proyecto Soma se dedica a acercar a la ciudadanía a los debates y a las acciones más urgentes y novedosas sobre el complejo mundo de las drogas. Les quería preguntar, sobre todo a Raúl, ¿cómo nació Proyecto Soma o por qué nació Proyecto Soma? Proyecto Soma nació porque, bueno, yo y Esteban Acuña fundamos Soma en el 2018, en noviembre, y en realidad habíamos ambos renunciados a nuestro trabajo y ambos somos periodistas y buscábamos como un reto, ¿no? En cuanto a información, en cuanto a periodismo en ese entonces, y surgió primero la clásica idea de tener un proyecto o una revista canábica, ¿no? Pero nos dimos cuenta que eso ya existía bastante y esa principal idea y de ver cómo realizarla le fuimos dando vuelta y vuelta y vuelta y llegamos a las drogas en general, que nos parecía algo más retador. De hecho, Soma nace como un punto medio, no un punto medio, pero como un punto que sentíamos que faltaba entre el discurso antidrogas y el discurso activista, ¿no? Entonces había mucho lo de no esto y mucho lo de esto de una vez, ¿no? Entonces buscamos como una mirada a las drogas que faltara, ¿no? Y a partir de ahí lo que hicimos fue, ambos somos periodistas, entonces utilizamos nuestras herramientas periodísticas para tratar de seleccionar los mejores contenidos que habían y empezar como a resumirlos. La idea era como poder acercar como esas ideas novedosas y complejas sobre el mundo de las drogas a todo público, ¿no? No solamente a los usuarios, que las drogas no sean solamente para los usuarios, que no sea solamente para la gente que investigara sobre eso, sino que nuestros familiares, por ejemplo, pudieran acercarse a esos nuevos debates sin tener que estar familiarizados necesariamente con ellos, ¿no? Entonces lo que empezamos a hacer fue a sintetizar información. Básicamente es resumir, sintetizar en 100 palabras las mejores ideas que hay en contenidos muy grandes, de, no sé, artículos de 2000 palabras o reportajes muy extensos que sabemos que solamente alguien muy interesado en el tema los va a leer o ver o a escuchar, etc. Entonces, las ideas más interesantes queremos que llegue a todo público, ¿no? Entonces, básicamente eso
es lo que hacemos. Y luego, bueno, Soma ha ido creciendo poco a poco ya hacia otras acciones que iremos hablando a raíz de la entrevista. ¿Por qué Proyecto Soma? ¿Dónde sale? Proyecto Soma, ahí esa respuesta en realidad le pertenece a Esteban, a mi socio con el que fundamos Soma. Y sí, es por la novela Un Mundo Feliz de Huxley, que yo no conocía mucho el término en realidad cuando apareció, cuando él lo sugirió. Y me dijo, bueno, ok, tienes que leer esta novela, la leí. Y claro, en la novela es una sustancia que se utiliza para desconectarte un poco y como, si no me equivoco, como para borrar la memoria, no sé si a largo plazo o a corto plazo, etcétera, ¿no? Y se usa como un ejercicio de control en realidad, pero que termina siendo... digamos que no es que te obliguen a utilizarlo, sino que se promueve y la gente empieza como a utilizar esta sustancia como específicamente para eso. Entonces, la cagaste con algo, ¿no? Un Soma y me olvido de... Y de alguna forma, el Soma en la novela, para quienes no la han leído, viene siendo la forma en la que el mundo funciona, viene siendo un pilar importante para que ese mundo con esas condiciones pueda funcionar. Claro, digamos que plantea la idea de que las drogas tiene una función en el mundo. Sí, tal cual. Es curioso porque muchas veces también en los comentarios que nos hacen en las redes sociales dicen, ¡ay, qué curioso que en todo caso este proyecto se llame Soma porque en la novela se utiliza de tal manera! Pero en realidad se analiza el uso del Soma en la novela es amplio, ¿no? O sea, porque tiene una función que le sirve a las personas, pero a la vez también es un elemento de control. Entonces, y representa mucho lo que es el eslogan de Soma, que es las drogas como son. Tenemos dos eslogans. Claro, tenemos dos eslogans en realidad. Para la parte editorial tenemos como las drogas como son, que viene a ser ni buenas, ni malas, ni peligrosas, ni liberadoras necesariamente. Ni liberadoras necesariamente. Entonces es como todo, ¿no? Es como... y eso es lo que nos encanta, ¿no? Que es un mundo complejo, ¿no? Y que, de hecho, hay un libro que se llama Historia sobre las drogas, no recuerdo ahorita el nombre del autor, pero en la introducción él plantea eso, ¿no? Que las drogas es un ejercicio súper interesante porque es un espacio en donde los opuestos no se oponen, que ambas cosas existen, ¿no? Dependiendo de cómo se gestionen, ¿no? Bueno, y el otro lema. Claro, y el otro lema que tenemos, el otro eslogan que tenemos para las actividades de reducción de daños cuando vamos a fiestas es: sabes cuidarte, regula tu consumo, ¿no? Entonces es una frase que... Es de la intervención. Claro, o sea que digamos como empodera a la persona y le hace saber como tú eres dueño de las decisiones, ¿no? Nadie te tiene que decir cómo hacer las cosas pero hazte cargo, ¿no? Claro, pero hazte cargo y además como... de tu información. No nos tienes que decir nada, sabemos que consumes, o sea... ¿no? O sea, no nos tienes que confesar nada. Todos consumimos como sustancia. Entonces, regula tu consumo, no te tenemos que preguntar. Y eso es curioso, no lo había pensado antes, pero uno de los primeros contenidos que tenemos en la web de Soma es una reseña sobre historia elemental de las drogas, ¿no? Escotado escribió Historia de las drogas, que son como 6 tomos, es un estudio inmenso, y luego tuvo el gesto de publicar Historia elemental de las drogas, que es un resumen justamente de toda esa información que dan los 6 tomos y que nadie se los va a mamar, ¿no? Entonces, y uno de los primeros reseñas que hacemos es de ese libro en específico, y en realidad lo que terminamos haciendo en Soma es eso, es como una versión como muy resumida y accesible de todo ese mundo inmenso y de 1000 tomos que existe sobre información sobre drogas, ¿no? Y nosotros tratamos de dar como simplemente una ventanita ahí para que la gente pueda como tener como una idea general de lo que es. Listo. Veo que dieron un paso hacia tomar acción en la reducción de daños y justamente están en Colombia porque asistieron al Baum Festival, se capacitaron con Julián Quintero y todo el equipo de Chile Cabeza y estuvieron prácticamente sin dormir, y no por la fiesta, sino porque analizaron más de 1000 sustancias. Te quería preguntar, Fran, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, en realidad habíamos llevado el taller el año pasado con Julián, Vane, Mauro y no me acuerdo si alguien más estuvo, pero bueno, nos habían capacitado para la parte de analizar sustancias, ¿no? Soma, como te contó Raúl, los primeros 3 años hicieron este gran trabajo, él y Esteban, y luego hacia finales del año pasado, todo por distintas cosas, yo venía de la lucha también de cannabis,
y por distintas cosas nos fuimos uniendo y de verdad de manera muy orgánica se dio esta unión. Entonces decidimos Humberto, o sea, con Raúl, Esteban, Humberto y yo, crear este nuevo brazo, digamos, de Soma, que igual obviamente viene de lo mismo, que era comenzar a ir a fiestas, a dar información sobre consumo de sustancias para, si una persona ya había decidido, como lo mismo que hacen acá en Échale Cabeza, consumir, pues reducir los riesgos asociados a cualquier consumo, ¿no? Entonces vamos a fiestas, damos esa información y también queríamos empezar a hacerlo de análisis de sustancias. Entonces tuvimos este curso con Échale Cabeza, como que de alguna manera nos apadrinaron. Igual seguíamos como intercambiando WhatsApp si teníamos alguna duda, lo que sea, y de ahí se abrió esta posibilidad de venir al BAM a hacer una especie de pasantía, ¿no? Le decimos, y tuvimos un taller sobre de efectos psicodélicos, cómo tratar a una persona en ese estado, viaje, una urgencia, un mal viaje, que fueron unas horas, como unas 3 horas creo que fueron ese taller, y luego lo de BAM, que fue brutal, ¿no? Fue intenso en todos los sentidos. Cosas que en Lima a mí me daba miedo a veces, como dar el resultado, o sea, como tuvimos que hacer lo que nos dijeran que hagamos, ¿no? Y aprender mucho, muy interesante, muy retador, triste también, pues, por un lado, ver que falta más educación y que tenemos que hacer más cosas y tenemos que llegar a más gente para poder ayudar todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero sí, ha sido intenso, pero creo que para mí es un viaje hito, ¿no? O sea, es un antes y un después en este tema. Sí, del periodismo a intervenir me parece un paso genial. Sí, de hecho también con este, o sea, cuando hemos ampliado el proyecto del informativo a las acciones en sí, ha habido todo un debate interno también, ¿no? Porque yo y Esteban somos periodistas y entonces teníamos una mirada muy periodística sobre el trabajo y realmente hemos ido reanalizando el trabajo que realizamos, ¿no? Y realmente más que periodismo hoy en día lo que decimos es que somos un proyecto editorial e informativo, ¿no? Que se basa en las herramientas, que utiliza las herramientas periodísticas para poder identificar qué es información de calidad y qué no, porque nosotros no somos especialistas en drogas, ¿no? Entonces, o en las temáticas de drogas o en políticas de drogas, y como te decía hace un rato, para nosotros todo lo que compartimos en redes sociales, proyecto_Soma, todo lo que compartimos ahí son cosas que nosotros también estamos aprendiendo cuando las leemos, cuando llegamos a ellas, ¿no? Y utilizamos las herramientas informativas que tenemos para sintetizar, para facilitar, digamos, la llegada de la información, ¿no? Y de hecho también interpretamos este nuevo brazo de Soma, de la reducción de daños y de ir a fiestas y de entregar información y de analizar sustancias y todo eso, también como un ejercicio de acceso a la información. Porque cuando uno analiza una sustancia y le dice a la persona qué es lo que está consumiendo, lo que le está entregando es información. Y le está dando la posibilidad de llevar a cabo su derecho al acceso a información de calidad, ¿no? Entonces, uso informado, tal cual, por algo se llama así, ¿no? Entonces, en realidad, más que un proyecto periodístico, termina siendo como un proyecto informativo que utiliza las herramientas periodísticas, ¿no? No sé si esto es tan importante en realidad como para la gente que no se dedica al periodismo o a los proyectos editoriales o informativos, pero siempre nos parece importante como aclararlo un poco, porque hay un montón de proyectos periodísticos y un montón de periodistas que realmente hacen periodismo y que están en la cancha y que van y que entrevistan y que se comen un montón de pleitos y que investigan, y entonces también, por respeto también a nuestra misma profesión, digamos, nos parece importante hacer como clara la diferencia entre lo que es un trabajo editorial y lo que es un trabajo periodístico. A mí me parece súper importante porque en el mundo de la política de drogas veo que a veces hay una diferenciación de donde se llega la información. Entonces está el que dice que es activista, está el que se aleja completamente del activista y digamos se sientan posiciones, pero estamos tratando el mismo problema, estamos hablando de lo mismo. Entonces te quería preguntar, Fran, ¿qué viene para Soma con análisis de sustancias? ¿Planea analizar sustancias? Sí, o sea, como te comentábamos, hemos hecho 4 pilotos, pero esos pilotos han sido de manera privada. No hemos ido a ninguna fiesta ni nada, han sido en la casa de Raúl y otro en un estudio que nos prestaron. Así que eso ha sido lo primero.
Y ahora la meta es este año hacer 1 o 2 intervenciones en una fiesta, ¿no? Ese es desde ese lado, como de acción concreta, tratar de ir, por lo menos yo digo 1, pero ojalá que fueran 2, a fiestas este año para analizar sustancias, seguir dando información, ampliar nuestra cartilla, la información que damos. Y no solo eso, sino como tratar también de ir a ciertos espacios que ya nos han empezado a invitar, a ciertos distritos o lo que sea, a ciertas partes con otras organizaciones que ven otro tipo de trabajo que no tiene que ver directamente con las sustancias, con el uso de sustancias, pero para que vayamos a hablarles sobre esto, ¿no? Y dar información, pues todo se reduce a eso, ¿no? Nuestra idea es poder ir a colegios, universidades, hablar sobre las sustancias y que la gente igual conozca y pueda tomar sus decisiones. Sí, porque lo que hemos hecho hasta ahora en realidad ha sido, a finales del año pasado empezamos a ir a fiestas, dimos el salto como del escritorio a fiestas, siempre lo contamos un poco así, y básicamente lo que hacemos es entregar cartillas de información. Entonces tenemos cartillas de LSD, de MDMA, éxtasis, alcohol, cocaína, etcétera. ¿Está segura? Y claro, de fiesta segura, con recomendaciones muy, muy generales sobre para llevar una fiesta tal cual, una fiesta segura. Y lo que hacemos es eso, o sea, hemos empezado a asistir a fiestas para entregar información y para también generar, que son cosas que se han ido dando y que uno no calcula al momento que empieza a hacer estas cosas. Y al final lo que se termina dando es eso, también a brindar un espacio para que muchas personas puedan hablar de drogas libremente y hacer consultas sobre drogas y que no tienen otro espacio para hacerlo. Claro. Y eso no estaba calculado, ¿no? Entonces la interacción también con las personas, con los usuarios, con las usuarias, ha sido como súper novedoso para nosotros y es una información que realmente muchas veces no está en ningún artículo periodístico, no está en ningún estudio clínico, etcétera, ¿no? Entonces es una interacción bien bonita, bien retadora, ¿no? Y por ende, claro, este viaje a Bogotá y venir a Baum ha sido brutal porque ha sido interactuar con no sé qué cantidad de personas. Justo les quería preguntar por esa interacción, ¿cómo era la reacción de una persona que, por ejemplo, descubrió que la sustancia que quería consumir no era lo que era? ¿Cómo reaccionaba esa persona por lo general? Yo sé que hay casos diferentes, pero si me puede contar una anécdota, genial. Sí, en realidad lo primero que haces es preguntarle si ya consumió la sustancia, ¿no? Porque el discurso que le vas a dar es distinto si ya consumió la sustancia, así es que aún no. Entonces, si es que no la ha consumido, que me pasaban de las dos, ¿no? Si no la ha consumido era, bueno, nuestra recomendación en realidad sería, depende de la sustancia, que no la consumas cuando, por ejemplo, salía una que no sabía qué era, ¿no? Entonces eso es peligroso porque no sabemos qué contiene esta pastilla y darle la explicación. Entonces habían algunas personas como se les veía el bajón y como ya fue, lo voy a botar o hasta quédate con la muestra como para que la sigan analizando o lo que sea. Y otras te dabas cuenta que igual iban a consumir. Entonces, obviamente nuestro trabajo acaba en el momento que les da la información y las recomendaciones, ¿no? Y siempre le dicen, no te juzgamos, cada persona decide, pero tienes que saber eso. Entonces, he visto desde la reacción como totalmente decepcionada, así como qué bajón, pues, que contaba con esa sustancia para eso. Y he visto la gente como igual, algunas como igual lo voy a consumir. Igual lo voy a hacer, sí. Y otras personas como lo voy a botar, ¿no? Pero era duro, sobre todo. Lo que yo me he impresionado bastante es la mezcla de sustancias que había. O sea, la cantidad de distintas sustancias que tenían y que las fueran a mezclar, ¿no? Y que no se debían mezclar. Y que, es que, claro, hay recomendaciones, pues, ¿no? De precaución, peligroso, muy peligroso. Entonces... Pero era bonito cuando escuchaban, ¿no? Cuando le decías, oye, no, mira, pues tu idea es disfrutar de esta sustancia de esta manera. Si es que mezclas, no vas a poder disfrutar, no vas a tener, o sea, me imagino que si estás consumiendo una sustancia es porque quieres tener cierta reacción, sentir ciertas cosas. En cambio, sí, si es que haces esto, no lo vas a poder disfrutar, no lo vas... Entonces, esta palabra, ¿no? Que ahora usa de gestión del placer, que no se usa mucho como para afuera, pero a mí me parece que es perfecta, es eso. Yo sí creo que la gente debe aprender a gestionar su placer. Es un concepto bien bonito, el de gestión de placer, además como muy puntual y muy, muy claro, ¿no? A mí me tocó darle resultado a un chico que había analizado un LSD
y el LSD salió que no había reaccionado, entonces lo más probable era que fuera embome. Sí. Embome. Y entonces le pregunté si ya había consumido la sustancia y me dijo que sí, que ya había tomado un cuarto. Entonces es difícil en ese momento, ¿no? Claro. Y lo importante en realidad es un trabajo informativo bien adrenalínico en ese momento, ¿no? Porque tienes que dar la información que tienes que dar, pero sin alarmar a la persona, sin asustarla, y etcétera, ¿no? Y algo que nos enseñaron ahí en esta antesala, digamos, al festival, era que toda sensación, digamos, y todo efecto de cualquier sustancia puede ser también placentero, ¿no? O sea, puedes entregarte a él, ¿no? Y que muchas veces lo que dificulta eso es más bien el miedo, ¿no? Y el no saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces era decirle, mira, esto no ha dado a LSD, no sabemos qué puede ser, lo más probable es que sea esta otra sustancia. Y bueno, es bastante parecido, son sensaciones igual porque el LSD te causa esto, que me imagino estás buscando. Mira, también vas a tener esto, no te preocupes, solo como entrégate a esto, de repente va a durar más, de repente va a ser un poco más intenso, no trates de dosificar más. Claro, eso, no consumas etcétera. más, ¿no? La recomendación sería como no consumas más. Etcétera, ¿no? Pero entonces darle esa confianza, ¿no? Porque es una persona que ya tiene la sustancia adentro. Entonces, darle la confianza a la misma persona para que pueda gestionar esas emociones, ¿no? Porque ya está fuera de uno. Sin ¿no? alarmarla. Claro, Sin sin alarmarla. alarmarla. Y darle Sí. la confianza. Que haya precaución, Y, ¿no? claro, y empoderarla, digamos, ahora que está tan de moda, ahora como empoderarla ante la sustancia que ya está en su cuerpo. Claro, ¿no? y aparte era lindo porque en este Chile Cabeza, en este análisis, había la zona de relajo. Entonces también eso me hacía sentir tranquila, como le decía, Sí. ya todo bien, pero si es que en algún momento hay demasiados estímulos, te agobia entre la gente, las luces, el sonido, pues acá hay una zona de relajo, puedes venir a buscarnos, te sientas un rato y sobre todo va a pasar. Lo que sea que estás sintiendo va a pasar. No consumas más, tienes eso. Sí, fue bien bonita toda la De experiencia. hecho, relaciono mucho lo que me dicen de gestión del placer con este concepto que se utiliza al tratar de drogas psicodélicas, del set and setting, Ujú. que viene siendo... pues los psicodélicos son unas sustancias relativamente seguras, digamos que el cuerpo no son realmente tóxicas para el cuerpo, pero pueden desencadenar ciertos ataques de pánico y situaciones, y aunque el cuerpo esté bien, pueden tener una experiencia bastante Total. mala. Cualquier persona se puede mal viajar, claro. Sí, entonces me contaban que estuvieron un taller con un psicólogo. En caso de que una persona tenga un mal viaje, porque sabemos que los psicodélicos, el efecto de revertirlo no es tan sencillo, ¿qué se debe hacer? El que está escuchando este podcast, que tenga un amigo que tenga un mal viaje, que de lo que aprendieron, ¿qué podría hacer esta persona? Tengan claro qué pasa. O sea, que eso va a pasar. Que no consuman más de la sustancia, evidentemente, si ya está mal viajado, y que tengan claro qué va a pasar. Entonces, estar en un lugar también que hayan menos estímulos, porque eso, la bulla, las luces, ciertas voces, lo que sea, puede hacer que sea más intenso ese mal viaje. Y que la persona que le esté acompañando pues no la aturda a la persona mal viajada, no le diga, como dice, porque hay gente que se pone en ese plan o que le quiere estar moviendo, como que escuche. Una de las cosas que dijeron mucho es como que escuches lo que la persona que está mal viajada necesita. O sea, a veces necesita como solo caminar por ese lado, a veces echarse y descansar, como solo que te acompañen, estar callada al lado de la persona. Lo que entiendo es eso, esa persona necesita eliminar los estímulos, necesita estar con sí mismo, encontrarse con sí mismo y sentirse un momento, está bien, estoy en este estado, pero ya borré los estímulos y siento que estoy bien, puedo volver a salir del mundo, puedo volver a salir a la fiesta. Quiero volver y también preguntarle, de repente quiere hablar al respecto, de repente no quiere hablar al respecto y solamente quiere que estés al lado acompañando mientras que se le va el momento. Entonces, como sí hay que tener cierta como empatía y un poco de lectura de la situación, ¿no? Como darte cuenta en qué estado está la persona que está mal viajada, ¿no? Una recomendación sobre cómo hacer que se vaya la sustancia si les da la pálida, en Perú se dice la pálida, cuando consumes demasiado cannabis y se ha sobreestimulado todo tu sistema, es tomar agua tibia con limón. Eso ayuda a bajar el efecto. Entonces, o si tienen ahí sí extracto de CBD puro, eso.
ayuda a bajarle. Pero si tienen agua tibia con limón para bajarle. Y que ahora que estábamos hablando de información y comunicación, es que es eso, ¿no? Una de las cosas que les decíamos a las personas que entregábamos resultados era eso. Ok, estás en grupo, estás con tus amigos, si sientes algo que no te está gustando, si algo te está aturdiendo, puede ser algo físico, puede ser algo externo, puede ser una persona que te está mirando, cualquier cosa, ¿no? Dilo, comunícalo, dile a tu amigo, oye, no, es esa persona está que me mira hace mucho rato y me siento incómodo. Dilo, no, sin vergüenza, hay que comunicarlo porque muchos malos viajes comienzan en eso, en uno empezar a guardarse cosas, porque claro, uno está en fiesta, no ha consumido determinadas sustancias y como que no quiere arruinarle la fiesta a otros, claro. O se quiere hacer el valiente, o no, qué vergüenza, a mí cómo me va a afectar más, ¿no? O sea, cómo me voy a ir en mal viaje, qué vergüenza. Y no, o sea, lo que siempre decimos es, consumir sustancias en amigos es aprender a acompañarse, es un reto también, eso es un reto, pero es un acto entre amigos de saber acompañarse, de saber cuidarse, de estar pendiente el uno del otro. Y es bonito porque cuando tú le dices eso a las personas, como se miran entre ellos, claro. y es algo que en ninguna fiesta te dicen, ¿no? Entonces eso es bonito. Sí. Y lo que nos enseñaron ahí en el taller fue mucho a eso también, ¿no? Como a tratar de brindarle confianza a la persona, empoderarlo un poco, explicarle que eso es por las sustancias, que eso va a pasar, como dice Fran, etcétera, ¿no? Y luego, la verdad que muchas otras estrategias y mucho otro tipo de dinámicas y de calidad de comunicación, que en realidad ahí tú te das cuenta que por algo hay personas que estudian psicología y que por algo hay médicos y que por algo otra cosa, porque son dinámicas también donde hay que tener mucho tino, mucho tacto, por ejemplo, no tocarlas, ¿no? Como ver si es que necesitan un abrazo. Porque eso, claro, hay muchas veces sí necesita un abrazo. Claro, muchas veces un abrazo es la solución a todo el problema, muchas veces tocarlo puede alterar las cosas. Entonces, algo, claro. Es una... Cada persona es diferente. Sí, cada persona es distinta y yo creo que es importante, o sea, ellos échale cabeza tuvo a un psicólogo y a otras personas como muy preparadas para eso y capaces de llevar esas situaciones. Y yo creo que, claro, lo ideal cuando una persona está mal viajada y está con los compañeros, eso, comunicarse y en determinadas situaciones como compañeros saber también identificar qué personas pueden ayudar a esa persona, porque uno también tiene que saber que no puede solucionar determinadas circunstancias. Entonces está bien ser muy conscientes de lo que le puede brindar a otra persona y de lo que no le puede brindar. Entonces también a la hora de ver determinados síntomas, también tratar de actuar rápido, de no quedarse, etcétera, ¿no? Claro, en el caso de mujeres, por ejemplo, a mí me importaba que se sientan cuidadas, ¿no? Porque si iban a tomar sustancias en un festival tan grande, de repente con gente que ni conocían o lo que sea, pues a mí me preocupaba eso, ¿no? Entonces era como, si había una chica y más chicos, yo me dirigía a ella y le decía, ¿te sientes segura? ¿Estás bien? ¿No? ¿Conoces? O sea, ¿te sientes en confianza? Si no, igual, ¿no? Acá estoy, mírame, no, está acá. Porque pasa mucho eso, ¿no? También como que hay para la fiesta, como la gente, pero en el momento que alguien se siente mal, pues deja, o pues también hay muchos casos de acoso, de abuso o lo que sea, ¿no? De violencia sí, la también. Situación se presta. Sí, total. O sea, hay un riesgo que no tiene nada que ver con las drogas, sino con que no tiene que ver con las personas, tal cual. Que pues para las mujeres hace un factor diferencial. De hecho, me gustó que en el festival había una carpa para... Lo de las mujeres, la Secretaría de la Mujer. Lo cual es maravilloso. Según lo que me dicen, veo la comunicación en 12 frentes. El primero es la información de las sustancias, porque la guerra contra las drogas también ha sido una guerra contra la ciencia, contra los datos. Entonces, datos entre comillas, en realidad, ¿no? Sí. Porque datos que no existían y se hizo la previsión con datos que no existían, ¿no? Sí. Todas las cosas que te dicen. Contra la evidencia, o sea, los datos, o sea, lo real de una sustancia se ha ocultado por mucho tiempo y ahorita está saliendo a la luz como el caso de los psicodélicos, pero encontrar información sobre sustancias es muy difícil. Me causaba frustración cuando en la televisión, por lo general, el que sale a hablar de una droga es un policía que está como en la narrativa de la guerra. Y por el otro frente veo la cuestión que pues acerca a la psicología, que viene siendo expresarse, hablar del tema, ver cómo me siento, lo que yo aquí tengo adentro. Y me angustia que eso se opaca un poco por esa cultura. Pues aquí en Colombia ocurre mucho con el alcohol, que es como la gallardía, hay una cultura que equivale la gallardía con la intoxicación, entonces sí, el que claro. Más tome, y en las drogas también se traduce, y ustedes mismos me dijeron que vieron situaciones de eso. Entonces parece que todo pasa por la información, pero sobre todo escuchar
y hablar del tema. Claro, porque hay mucha, como por ejemplo, la evidencia que se usa anecdótica, la gente que está en contra usa la evidencia anecdótica mala para decirlo como si eso fuera una ciencia, ¿no? Porque yo conozco una persona que consume sustancias y luego se tiró por la lana y todo, ¿no? Como los casos extremos, sí. Y es como, pero si más bien le dices, no, el 80% de la población que consume sustancias no tiene un uso problemático, disfruta, gestiona su placer, no, falta evidencia. No hay estudios que digan que tal cosa, que el MDMA, no hay estudios concluyentes, solo hay estudios anecdóticos. ¿Entiendes? Pero para la parte mala, ahí no importa si no hay estudios científicos concluyentes que te digan. O sea, yo no tengo que estar probando todas las cosas buenas si yo experimento en una sustancia y a mí esa sustancia, a mí Francesca, me hace bien. Y yo, pues, estoy dentro de mí y sé lo que me hace bien y lo que no. Entonces, tú no puedes venir desde afuera solamente porque tu moral te diga que eso está mal a decirme que está mal. A menos por eso. Y más que, como decía, no hay un estudio científicos que digan esas cosas, pero ellos vale con que una experiencia o 3 que hayan sido malas para hacer toda una política al respecto o prohibirlo o juzgarte en un juzgado o un policía, etcétera, ¿no? Sí, justamente nos pasó una cosa curiosa, fue que infortunadamente ocurrió una tragedia. En el festival una chica, no se sabe, pero tuvo un paro cardíaco, o sea, tuvo problemas y cuando salió la llevaron al hospital tuvo un paro cardíaco. Lo que dijo la Secretaría de Salud hasta el momento fue que posiblemente fue por consumo de sustancias, pero hasta ahora es una hipótesis. Un medio nacional cogió esa hipótesis y la trabajó como si fuera más cierta que hipótesis y habló de exceso cuando no había ninguna evidencia de exceso. Todavía no está el parte de medicina legal que nos diga que se murió. Al finalizar el primer día del Bone Festival, uno de los encuentros de música electrónica más importantes del país, la Secretaría de Salud de Bogotá confirmó la muerte de una de las asistentes al evento luego de presentar un paro cardiorrespiratorio. El consumo excesivo de sustancias alucinógenas le habrían ocasionado la muerte. ¿Qué tanto control tienen los jóvenes sobre el manejo de las drogas en medio de estos espacios? Muy bien, muchas gracias. Nosotros hablamos un poco del tema y nuestro Twitter estalló, las respuestas se movieron por todos lados y nos dimos cuenta que hay algunas concepciones de las drogas equivocadas que parten un poco sobre el miedo y sobre que la persona que sufre una sobredosis es por no controlarse, es porque no se controló y ya. Sabemos que eso puede ocurrir en algunos casos, pero no necesariamente en todos, así como lo que tú venías diciendo, una droga no afecta a una persona, un testimonio no es una estadística. Y les quería preguntar qué reflexiones nos deja esta experiencia. Es fuerte, ¿no? Es fuerte igual por el contexto en el que se da esa tragedia. Como dices, no hay, digamos, no hay unos resultados, digamos, oficiales sobre lo que sucedió y si había consumo de sustancia o no, cuánto había, si es que había, etcétera, ¿no? Pero en concreto lo que se da es una tragedia en un contexto en el que la gente no ha ido a buscar la muerte, ha ido a buscar placer, ha ido a buscar diversión, ha ido a buscar desconexión, ha ido, etcétera. Entonces, sea la razón por la que sea que ha sucedido eso, es totalmente duro, porque, digamos, lo que nosotros, desde el análisis de sustancias y la reducción de daños de consumo de sustancias, en lo que nos enfocamos es en eso, en la gestión de los daños, ¿no? En la reducción de los daños y en la gestión del placer, ¿no? Obviamente, eso tiene unos límites, ¿no? Y lo que uno le puede brindar a las personas es información, son recomendaciones, y una vez que la persona sale de ese espacio, pues está fuera del alcance de uno, ¿no? Y eso también es muy frustrante, también, ¿no? Porque uno quisiera, digamos, como poder cuidar a todas las personas y qué sé yo, ¿no? Entonces, es duro y te pone también como a reflexionar sobre cuáles son las mejores maneras de comunicar, sobre qué más se les puede brindar a las personas, etcétera, ¿no? Entonces es un reto trágico, ¿no? Y en el cual a mí personalmente creo que
el análisis sobre o sea, la respuesta a tu pregunta yo creo que la voy a tener como mucho más adelante y cuando haya pasado bastante tiempo y haya podido como meter ese hecho, digamos, dentro de toda la información que tengo y de pronto me va a llegar como alguna respuesta concreta, ¿no? Pero en principio no, en principio es una tragedia y es una tragedia humana y es se puede triste. evitar. Sí, y es triste y siempre se pueden evitar las tragedias, claro. Ahora, ¿uno las puede evitar? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces es la manera de empoderar a las personas para que puedan evitar sus propias tragedias también, ¿no? Y yo creo, y eso justamente marca una distancia entre lo que uno puede brindar y los esfuerzos que uno puede hacer y la realidad que trasciende mucho más allá de lo que uno puede hacer, ¿no? O sea, sí, yo creo que obviamente es muy triste lo que ha pasado con esta chica, lamento no saber su nombre, que falta mucho trabajo por hacer, que necesitamos por eso que sean políticas públicas y no solamente desde organizaciones privadas que hagamos este trabajo. Se necesita compromiso del Estado, de todos los países, ¿no? Porque se tiene que hablar de esto en las escuelas, se tiene que hablar de esto en las universidades, se tiene que en redes hablar sobre eso, y hablar sobre esto no es hacer apología en lo más mínimo, al contrario, sí, es evitar esto, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, cuando se despenalizó la cannabis, después de 6 años se hizo un informe y no había aumentado. Hoy los papers salen ya con estudios, como les gusta, que no ha aumentado el consumo en adolescentes. Entonces, no es verdad, eso es un mito. Sobre si es que se habla sobre esto, estás induciendo a eso. Entonces, creo que se puede evitar tragedias como esa si es que hay un compromiso no solo de las organizaciones sociales, sino más bien, sobre todo, de políticas públicas. Eso es uno. No sabemos, como dices, si es que ha sido un exceso, si es que no, si es que la sustancia está adulterada. Eso no lo sabemos. Tengo experiencia en ver que los medios comunican muy mal y hay un estigma muy fuerte. Y también se sataniza las sustancias cuando una persona, si toma 7 litros de agua, puede morir. Literalmente. Eso no es como algo que me he inventado, eso lo pueden buscar. Entonces, nunca tiene que ver tanto con la sustancia, sino con la persona, con su vida de administración, si es que es seguro lo que está administrando, la dosis, el momento personal en el que esté, los momentos. Entonces, sí, yo sí creo que parte de la educación de las sustancias es saber, por ejemplo, que si yo tengo un problema cardíaco, no puedo consumir ciertas sustancias, que si es que yo tengo esquizofrenia, no puedo consumir ciertas sustancias. Eso no significa que me tengo que alejar y que la sustancia en sí misma es mala, simplemente que yo no. Igual, por ejemplo, yo no puedo comer harina de trigo, y eso no significa pues que se deba vetar la harina de trigo, ¿me entiendes? Entonces, hay que hacer una campaña muy grande de educación, y no solo educación a la sociedad civil, sino también a la policía, a fiscales, al cuerpo médico y todo eso, porque también a veces se pueden evitar desgracias si es que una persona sabe qué es MDMA, qué es cocaína, qué es, y cómo, pues, si está dejando de respirar, hay que llevar inmediatamente qué acciones tomar médicamente también, ¿no? Porque obviamente no estamos diciendo que las drogas no puedan, las sustancias no puedan tener, ocasionar, pues, problemas, ni mucho menos. Claro que sí, pero si es que hay todos esos cuidados alrededor, pues se reducen bastante las probabilidades. Sí, justamente estaba pensando que podría ocurrir en el caso en el que una persona simplemente vaya a un festival de música electrónica y esta persona sufra un infarto porque pues padece problemas del corazón, y por la rapidez como de la noticia puede quedar como en la historia registrado que esta persona murió por exceso de sustancias sin ninguna sustancia. Y sin ninguna en cualquiera de los dos casos es igual de grave. Una persona que sufra sobredosis y una persona que sufra una falla es una muerte igual lamentable. El problema es la parte del estigma y esta parte de la sociedad que nos viene a decir cómo se lo buscó. No, marica, pero tiene huevo, vamos a soplar, weón, a meter vicio, a meter drogas, viernes, weón, ¿cuál estudio, marica? Yo también le entra una maricada toda rara últimamente, mi perro. Igual yo creo que hay que dejar en claro que así como sucede con la comida, y así como sucede con el azúcar, y así como sucede, no sé, en fin, con muchas cosas, los excesos también existen. O sea, claro, creo que tampoco hay que caer en el no, bueno, no está corroborado y entonces no sabemos si no se puede. Bueno, en todo caso es una oportunidad para hablar de los excesos con las drogas también. Sí, sí. Y nosotros lo que hemos visto ahí y que nos ha sorprendido bastante es exceso, o sea, no excesos de consumo, porque no sabemos si es que las personas las consumían así, pero un exceso por lo menos de porte de sustancias. Y nosotros lo que hemos visto en este festival ha sido muchas personas que llegaban a analizar muchas sustancias distintas
y mucha sustancia de una sola. Claro, o sea, mucha Entonces, cantidad. Mucha claro, cantidad. sí. Y ahí está. Y muchas personas con desconocimiento que eso era mucha sustancia también. claro, Entonces, sí. Claro. eso hay que dejarlo claro. O sea, digamos, hablar de drogas y de, digamos, de saber, digamos, que el discurso de la prohibición ha hecho como una conexión directa entre el consumo y el abuso, eso está mal y eso representa solamente como el 10% de la historia de los usuarios y etcétera. Está bien, pero eso no quiere decir de que no hayan sexo y no hay que negar tampoco esa realidad. Y está. Y la hemos visto ese día y hemos visto, por ejemplo, en concreto, muchas personas con 1 gramo entero de MDMA para 2 personas. Y eso es muchísima droga. No, eso es, no lo hagan, ¿no? O sea, claro, y entonces, y esto es un llamado a, yo creo también a las personas que nos dedicamos a hablar sobre drogas, a hablar sobre políticas de drogas, a hablar sobre reducción de daños, a hablar sobre eso, que existe eso y a evitar ese pequeño porcentaje de tragedia, que sí, es una mínima parte de los usuarios y todo eso, pero claro, hay que evitar eso. Claro, pero no es poca cosa también. Y creo que más importante es seguir reafirmando, dando a conocer, porque creo que mucha gente no lo tiene claro, que de verdad el uso problemático es infinitamente, o sea, es mucho menor que el uso, el uso no problemático. Pero se nos trata a todas las personas usuarias de sustancias como si tuviéramos uso problemático, ¿no? Por ejemplo, en Perú, desde el caso de decir como, hay adictas a la marihuana, por decirte por 10%, por decirte. Cuando no, son personas usuarias, somos personas usuarias y igual que tú tomas alcohol no significa que seas alcohólico, igual si consumes una sustancia, una droga, no significa que seas drogadicto. Entonces, eso también me parece que es bastante importante como seguir remarcando porque se nos ha tratado siempre como eso. Si eres una persona usuaria, eres una persona que tiene un problema. Y eso no es así. Una persona puede consumir ciertas sustancias y ser profesora, ser doctora, ser abogada, ser albañil, ser taxista, ser lo que sea. O sea, y tienes todo el derecho, pero por eso la educación es la clave, para que justamente, igual me emocionaba, pueden llegar con distintas sustancias y escuchaban, y estaban ahí para analizarlas y para escuchar las recomendaciones, y te decían, ya, pero ¿quién me va a enseñar? ¿Pero quién me va a recomendar? Entonces sí hay un interés de la ciudadanía, yo sí creo que hay un espacio muy importante de la gente que está exigiendo y que está necesitando, y como lo veíamos, también era emocionante ver gente que hacía una cola de 40, 50 minutos para analizar su sustancia. Entonces se pierde un concierto con tal de analizar. Entonces esa responsabilidad a mí me asombra, me emociona y me parece que es parte importante de lo que ha hecho Échele Cabeza aquí. Que la gente tome conciencia de eso y también pues proyectos como el de ustedes y que van cada vez pues alimentando esto para que las personas pues sepamos, gestionemos nuestro placer, que no solo es el placer a lo lúdico. Yo también, por ejemplo, como paciente, cuando me hablan de cannabis solo como, pero para el uso medicinal, yo digo, sí, es para mi uso medicinal, pero también para matarme de la risa en la noche si quiero, para abrirme el apetito, para disfrutar más el sexo, para lo que sea, o sea, y así, y con distintas sustancias también. Entonces, hay una cosa muy conservadora de Latinoamérica con el placer, contra el placer, como si estuviera mal. Y si eres mujer, imagínate, ¿no? O sea, querer gozar de la vida, de disfrutar de las sustancias, de tu sexualidad, lo que sea, es una barrera, ¿no? Entonces también hay que hablar de eso. También pues tomamos, y hay un rollo también en Latinoamérica y de repente en el mundo en general, sobre las libertades. La gente no le gusta la libertad ajena, quiere meterse, por eso estamos con lo del aborto, por eso está lo del matrimonio igualitario, por eso cualquiera de estas cosas que tienen que ver con tus propias decisiones. Hay una gente muy fuerte y hay una sobrerepresentación del conservadurismo en los estados, pues que te hace sentir que eso no se necesita, no se quiere, la sociedad no lo quiere, no está lista o lo que sea. Sí, en cuanto a lo del placer, yo leía con espanto una noticia de investigaciones científicas para cuerpos policiales de sustancias que te quitaban el placer. O sea, que te podían quitar el placer del MDMA para combatir la droga. Eso es demasiado desquiciado. Sí, alguna vez en Soma recomendamos un artículo bien interesante que hablaba sobre eso, sobre cómo, digamos, habían como ciertos estudios y ciertas investigaciones que estaban canalizando las investigaciones hacia lo siguiente, hacia como hoy en día, por ejemplo, el MDMA, los psicodélicos, etcétera, están demostrando el potencial que tienen para
para, claro, temas de depresión, o sea, para salud mental en general, en distintos planos, depresión, temas de trauma, estrés postraumático, etc. Entonces estaban viendo la manera de cómo, en todo caso, extraer de estas sustancias el componente específico que sirviera para la depresión o el estrés postraumático, pero quitándole, ¿no?, el efecto psicoactivo o el efecto placentero, ¿no? Entonces eso era como... Es solamente la negación del placer a la otra persona. No hay una cannabis medicinal. La planta de marihuana es exactamente la misma. Lo único que cambia es el uso. Hay el uso medicinal, entonces que tendrá cierta dosis, un doctor o una doctora que te aconseje cómo tomarla y tal, y distintas concentraciones según justamente tu organismo y la dolencia que tengas. Pero es la misma de toda la vida. O sea, no es un compuesto de la marihuana, ¿no? Hay este mito del CBD como el uso medicinal y el THC de la droga. Y ese es de los mitos más grandes y es inexistente, es ridículo, no tiene sentido, ni siquiera tiene estudios. Más bien, los estudios concluyentes son con THC, por ejemplo, para el dolor, para cáncer, para muchas cosas. Entonces, hay que irnos educando, hablando con propiedad sobre estas cosas y sin miedo. Sí, justo te quería preguntar a ti, Fran, sobre todo, aquí en Colombia, cuando se vino a discutir la ley del cannabis medicinal, en el Congreso se vino hablando, vamos a legalizar la marihuana, pero sin el compuesto, sin el efecto alucinógeno, el CBD. Más adelante en la discusión de cannabis recreativo, no era cannabis recreativo, sino de uso adulto, como que todo se ha ido por ahí, y me pongo a pensar mucho en el caso de los opioides o cuidados paliativos, la morfina, o incluso el opioide natural, pues una forma de la que yo le quiero decir, y es al DMT, porque la función del DMT al morir es que el DMT aparece, el cuerpo segrega DMT, que para los que no saben es la molécula de la ayahuasca, y este DMT tiene una función de que uno se tranquilice y que se vaya bien de la vida. Para nuestros oyentes, seguramente han escuchado casos de personas que vieron la luz, que estuvieron cerca de la muerte. Todas esas personas tuvieron un viaje DMT de ahí. Entonces les quería preguntar, en Perú las leyes también se han trabajado así de la misma forma en la que es, sin el THC, sin el componente psicoactivo. ¿Cómo se ha dado la discusión? No, en Perú tenemos dos leyes. En 2017 salió la ley para cannabis de uso medicinal por laboratorios, o sea, para que las farmacias las empresas pudieran sembrar y producir e importar. Y hubo una tentativa de reglamento en el cual sí nos ponían muchas restricciones, que por ejemplo no tuviera más de 0.2 o 0.5 de 0.2 me parece que era de THC, que las personas con antecedentes psiquiátricos policiales no pudieran acceder a la medicina, en fin, la cantidad de trabas, el reglamento. Pero peleamos mucho, entonces en Perú tenemos la ley que sí permite, o sea, el doctor o la doctora puede recetar como le parezca. Entonces se venden en las farmacias ya compuestos con THC sin ningún problema. Y luego en el 2021 se promulgó la ley de cultivo asociativo y ahora estamos esperando la reglamentación. Bueno, ya salió una tentativa de reglamentación que tampoco es la idónea, entonces estamos trabajando porque tenemos 90 días para proponer lo que la sociedad civil, las organizaciones queremos, ¿no? Entonces tenemos estas dos leyes, no hay, porque una de las cosas que yo me metí en la cabeza es que yo no iba a educar, o sea, desde mi parte, no digo que soy la única, sino desde mi parte no iba a educar dos veces sobre no, porque había gente que me decía, ya, pero acepto que es solo CBD y después peleas por lo otro. Y decía, no, porque se tiene que entender desde el inicio que la planta de marihuana es la misma. Cannabis es marihuana, es lo mismo de toda la vida. Y solo le estamos dando un uso distinto, todo bien, para el uso medicinal. El uso adulto, sí, ahora a mí sí me gusta el uso adulto, yo digo uso adulto recreativo. Porque sí me parece que es importante recalcar que cuando eres una persona adulta, puedes empezar a consumir sustancias, porque tu cerebro no ha desarrollado, igual que el alcohol, no estoy haciendo como la excepción, solo la marihuana, no, igual que el alcohol, igual que otras sustancias, igual que el café hasta a partir de cierta edad, igual que el azúcar, cuando eres muy pequeño no, porque genera estas adicciones. Entonces creo que hay edades para ciertas sustancias, y sí creo que algunas, mientras un poco más grande seas, va a ser mejor, y vas a poder manejar mejor, gestionar tu placer mejor, vas a estar en un estado que te va a llevar a tomar mejores decisiones e informarte. Entonces, lo de uso adulto a mí me gusta en ese sentido, pero no le quito el recreativo porque
no tiene nada de malo, pues que lo uses para recrearte. Entonces, sí, uno dice licor recreativo. Claro, dices alcohol, pero ya está establecido eso, pues si lo puedes vender, lo puedes comprar en la esquina. No, de hecho es bonito el debate y la lucha por el lenguaje que permiten el debate sobre las drogas, ¿no? Y claro, se crean tantos términos nuevos como para poder introducir las cosas en los debates y que la gente acepte ciertas cosas, y uno va como trastocando las ideas, ¿no? Y por ejemplo esto, ¿no? Uso adulto, uso recreativo, uso medicinal. Hace poco, justamente trabajando unas entrevistas para un libro que va a publicar Fran, uno de los entrevistados hablaba sobre eso, de que no había que diferenciar y había que entender que, por ejemplo, sentirse bien se podía interpretar como un uso recreativo también, y que el uso recreativo era un uso medicinal también, porque el sentirse bien es saludable, ¿no? Entonces, constantemente estamos como tratando, ¿no? Como de separar una cosa yo sí creo que hay que separar, de la otra. Yo sí creo que hay que separar para regular distinto. O sea, yo sí creo que para legislar. Claro, sí, pero uso medicinal sí debe haber. Pero las drogas tienen varios usos. Exacto. O sea, la misma sustancia. En la legislación se legisla sobre un uso, pero las drogas tienen varios usos. Claro, no, y eso es lo interesante, pues, porque justamente las luchas legislativas son las que te obligan un poco a estas como separaciones y tales otras, ¿no? Y uno cuando ve, por ejemplo, en el uso que muchas personas hacen el uso medicinal del cannabis, luego también te das cuenta que ese uso medicinal también les brinda un uso recreativo, o sea, les brinda unas experiencias recreativas, y acá como comentaba, ¿no? Sí, entonces su abuela también se empieza a sentir mejor, empieza a disfrutar las cosas de otra manera, y etcétera. Y esto es una demanda eso también es saludable, ¿no? Entonces como a mí me encanta mucho como ese como reto de palabras y de conceptos al que obliga como todo el debate sobre la droga, porque cuando hablamos de drogas estamos hablando de muchas cosas, no estamos hablando de placer, estamos hablando de salud, estamos hablando de libertad, y cada vez que creamos un nuevo concepto, estamos jugando con el concepto de todas esas otras cosas. Yo tengo una demanda con el Ministerio de Salud para el autocultivo, porque en el Perú hay un vacío legal, y si bien la interpretación pues, de ese vacío legal, mientras que no haya tráfico, deberías poder sembrar, pues la policía, los fiscales y lo que sea, obviamente no ve ese vacío legal a tu favor. Entonces la gente sigue yendo presa por plantar, la gente sigue teniendo mínimo extorsionada por plantar. Entonces se trata de seguir avanzando, democratizar y que cada persona pues use de la manera. Yo sí creo, como dije hace un momento, que pues sí se debe regular distinto, porque para el uso medicinal, pues sí, para mí sí hay una receta médica, si un doctor o una doctora que te haga un acompañamiento, porque podrías tener, como decía hace un momento, problemas cardíacos, y pues la cannabis, por más que no hay muerte directa en la historia de la humanidad por uso de cannabis, pues sí te puede dar taquicardia, o sí te puede bajar la tensión, o si tienes ciertos rasgos esquizoides, si es que tomas, no que la cannabis, porque ese es un mito también, de que la cannabis te da esquizofrénica. Es ridículo, es estúpido, pues porque imagínate la población mundial, cuántos esquizofrénicos y esquizofrénicas habrían. Entonces, nada más puede ser un gatillador, como puede ser un evento traumático, el alcohol o lo que sea. Pero entonces sí me parece que para un uso medicinal pues tiene que tener cierta regulación, y más bien para el uso adulto debería tener mucho menos trabas que para el uso medicinal. Al contrario, para el uso adulto debería ser como, soy una persona adulta y decido igual tomarme esta cerveza como decido fumar un cigarrillo de marihuana, o vaporizar o usar de la manera que yo quiero mi gomita o lo que sea, pero sabiendo y pudiéndolo cultivar yo misma, pudiendo hacer mi propia extracción, si es que no se lo voy a vender a nadie, porque creo que si vas a vender sí debe haber un registro sanitario o lo que sea, porque te estás haciendo responsable de otra persona, y también a la misma vez poderlo comprar pues en un dispensario o lo que sea, y ya, porque tampoco te tienen que obligar a que solo consumes marihuana o una sustancia si tú misma te lo preparas. Eso también me parece ridículo, ¿no? Por eso se trata de democratizar, avanzar, y me parece que sí deben haber regulaciones, despenalizarla en general, y de ahí cada rama tener su regulación, ¿no? Yo creo, ¿saben cuál es el problema de la droga? Es la satanización de la droga. El proceso del alcohol sufrió un proceso parecido, es de la prohibición del alcohol. Los Kennedy solicitaron un permiso para importar alcohol a Estados Unidos, importaron whisky, fue una especie de mafia. Al Capone, esos tipos manejaron una mafia de alcohol y la legalizaron y se acabó. Entonces se imaginan cuando uno pueda llegar a Carulla, a Pomona o a la 14 o a Macro y compre cocaína Escobar Handmade Family, o Rodríguez Gacha Family. Rodríguez se le fue la reserva el 88, ¿no?
y se acabará el problema. Te quería preguntar, Raúl, ¿cómo es la curaduría de Soma? ¿Cómo eligen un artículo para publicarlo? Eso ha sido un aprendizaje en realidad, y sigue siendo un aprendizaje constante en realidad. Como te dije hace un momento, para nosotros nuestras herramientas, digamos, yo y Esteban nos dedicamos específicamente a esa parte, y nuestras herramientas son las herramientas periodísticas, lo que nos enseñaron sobre la cantidad de fuentes que deben de haber, sobre la persona que tiene que estar en el medio del debate, o por lo menos, digamos, esos son, digamos, los principios básicos que tenemos a la hora de seleccionar artículos, ¿no? Que no sea, porque eso también uno va aprendiendo y es bien bonito, ¿no? Y una de las lecciones que hemos aprendido es que muchas veces cuando se habla de drogas se defienden conceptos abstractos en vez de concentrarse en las personas, y no hay nada más importante que la persona, que el bienestar de la persona. El bienestar de la persona, ya sea para reducir los riesgos, ya sea el bienestar de la persona porque está buscando placer, ya sea, etc. Y muchas veces, cuando se habla de drogas, lo central no es la persona. Lo central es la ley, lo central es el orden, lo central es la salud, lo central es... Entre comillas, hijo. Entre comillas, estoy haciendo entre comillas. Prácticamente los postulados de la guerra contra las drogas. Sí, que no se digamos, cumplieron, lo mismo. y son cosas muy abstractas, ¿no? Y por defender esas cosas abstractas que están, digamos, arraigadas meramente en conceptos morales o de cómo deberían ser las cosas, se termina dejando de lado a las personas, ¿no? Entonces, lo central digamos, cuando nosotros hacemos curaduría de información es saber si ese artículo está poniendo en el centro del debate o no a las personas, ¿no? Al bienestar de las personas, ¿no? Entonces, eso digamos que es un criterio así como principal, ¿no? Que no estemos defendiendo una ley, que no estemos defendiendo como la seguridad, no, que estemos defendiendo a las personas, ¿no? Que la persona esté en el centro de la... Eso es fundamental. Y de ahí, a partir de ahí, digamos, cuando uno empieza a leer sobre drogas, empieza a aprender unas cosas que uno ni se imagina, ¿no? Hace un rato hemos estado hablando de gestión del placer. Ese concepto, cuando lo leí por primera vez, me pareció una maravilla, ¿no? Y además muy, muy, muy claro, como te decía hace un rato, ¿no? Cuando nosotros empezamos a hacer Soma, nosotros no sabíamos que existía la reducción de riesgos y daños. Cuando nosotros empezamos a hacer Soma, no sabíamos, quizá lo intuíamos, pero no sabíamos por qué, por ejemplo, las erradicaciones eran algo que no tenía sentido. Entonces uno va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo cada vez más, y probablemente también conforme pasa el tiempo nos damos cuenta de que hace mucho tiempo atrás quizá hemos metido la pata en algo y hemos como estado de acuerdo con algo que hoy en día ya nos damos cuenta que no es. Y es eso, o sea, a mí me parece que es como un aprendizaje constante y es lo más importante que a nosotros nos parece es que se hable del tema, ¿no? Y cuando uno habla del tema, está en todo el derecho a equivocarse también, ¿no? Y sobre todo en una temática en la cual nadie nos ha educado. Y no hay ninguna verdad absoluta. Los descubrimientos de hoy pueden ser mañana que no. Resultó que los psicólogos no eran lo que pensamos. Realmente no hay absolutos en esos temas. Sí, nada, claro, realmente nada. Sí, claro. Y hay que estar abiertos a eso, ¿no? Entonces, lo interesante de hablar de las drogas, que es algo de lo que muy pocas veces se ha hablado en las últimas décadas, es eso, es un ejercicio de poner constantemente a prueba lo que uno cree, ¿no? Y eso de por sí ya es un ejercicio humano súper interesante y un proceso como de maduración súper interesante para el debate o sea, no solo para el debate de las políticas sobre drogas, no solo para los usuarios de drogas, sino para la opinión pública en general, ¿no? Por eso el objetivo de Soma es ampliar, elevar y mejorar el debate
sobre las drogas porque hablamos sobre drogas, pero en realidad es como en general. Yo creo que las drogas, empezar a leer sobre las drogas y sobre todas las mentiras que se han contado sobre las drogas y sobre todas las cosas que se están descubriendo hoy día sobre las drogas, requiere un ejercicio de aprendizaje, de humildad y de ponerse a prueba uno mismo muchos conceptos, ¿no? Y eso de por sí es un ejercicio de maduración y de crecimiento, me parece como constante y muy importante para eso, ¿no? Para el debate público de las políticas de drogas como de las políticas de salud, de las políticas de seguridad, de la política en general. Y como dice Lamput, nada de drogas, o sea... Nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Sin nosotros. Que es un lema que ha ido surgiendo, en realidad en distintos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos ha ido surgiendo ese lema y que me parece que es súper importante, ¿no? Aplica a todo, ¿no? Aplica a todo, ¿no? Que usuarios tenemos que ser quienes hablamos sobre esto porque somos, pues, quienes sabemos cómo nos sentimos, ¿no? Es ridículo, pues, que se nos deje fuera de la discusión. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a ti por la invitación, Osvaldo. Gracias, Fran. Gracias a ti por el interés, por invitarnos. Todo. Recuerden que pueden escuchar nuestro podcast en portales como La Línea del Medio, plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast.